interruptor, así que Oh, se nos bueno. cortó un rato a la mañana, y bueno, ya ahí. Bueno, pero son cosas que pasan, es normal. Sí, Igual la gente está chocha. Mirá que yo tengo mis varios grupos de WhatsApp y los recomendé y demás y están re contentos, súper contentos. qué lindo, qué lindo. Sí. Qué bueno, Pues qué mandanos bueno. esos comentarios. Dale, Así sí, hay sí, sí, igual gente- me hablaron maravillas ayer de un psicólogo peruano, puede ser, yo no puedo entrar porque estoy retrabajando, sí, de pero nuestro David. maravillas, maravillas, te juro que estaban re felices, me comentaron cosas de hermosas, las cosas que había dicho, estaban re contentos con él. Y eso que Sí, fue ya lo último, que estaba toda la gente ya cansada, ¿viste? Cuando no podés enfocar bien la atención, ¿no? Qué Sí. bueno, qué No, pero bueno. súper, mira, yo doy capacitaciones todo el tiempo, ¿no? En neurodiversidad. Y Sí. estaba dando esta mañana una especialización en inglés y tres de las chicas que estaban dando conmigo en la charla son profes de inglés y las tres me dijeron, no, ayer y se nos volvimos locas con un profe peruano que dio una charla re linda, súper útil. Digo, bueno, estaban re contentas. Sí, qué bueno. Sí, sí, sí. bien, ya se va sumando la gente. Están muy conectadas están muy conectados todos los temas, no se planificó así, pero terminan teniendo como todo un hilo conductor. Él cerró justamente ayer hablando de materiales, pictogramas, aplicaciones, un manual muy bonito que trabajamos y, y bueno, yo se lo busqué porque justo lo tenía, lo compartí en el grupo de los chicos y Claro. justo arrancamos con eso de las nuevas tecnologías, la inclusión y sigue. Y justo termina cerrando vos el día, así que está Claro, como todo porque en un fíjate paquete. que viene todo hilvanado y bueno, yo les voy a dejar para compartir el booklet que yo armé un booklet de casi 50 páginas con un montón de herramientas para trabajar las adecuaciones curriculares. De hecho, hay muchas de las personitas conectadas acá, Roxana Godoy, Alejandra, Flavia, que bueno, han sido alumnas mías y lo conocen y bueno, se los voy a dejar para que lo compartan también, es interesante. Hola Fla, ¿cómo estás? Tiene club de fan. ¡Fan! Pero qué calidad, ¿eh? Con muchos años en el tema. Qué lindo, qué lindo. Bueno, entonces arrancamos esta segunda parte de esta segunda jornada del primer Congreso Internacional de Neurodivergencias, Diagnósticos y Abordajes Humanizantes. Va a estar acompañando a la disertante de esta tarde, nuestra compañera María José Rodríguez, así que Majo, todo tuyo. Bueno, buenas tardes. Gracias, Mara. Bueno, como bien dijo Mara, te voy a estar acompañando, voy a hacer la presentación, así que es un placer para mí poder presentarte. Bueno, El placer es mío. gracias. No, por favor. Bueno, Viviana Inés Canuli, ¿sí? Canuli. Docente de inglés con más de 30 años en educación primaria y secundaria, magíster en educación bilingüe, múltiples posgrados en inclusión y neurodesarrollo, fundadora de Adaptando tu Mundo y capacitadora en Latinoamérica. América Latina, ya leo al revés. Es lo mismo igual. Reconocida por su trabajo en adaptaciones inclusivas y coaching emocional en las aulas neurodiversas. El tema de Viviana hoy va a ser convivencia áulica y neurodivergencias, adecuaciones que influyen. Perdón, se me lengua la traba un poquito. No pasa nada, se justifica a tontas horas, no pasa nada. Bueno, buenas tardes, gracias.
Gracias, Majo, por presentarme. Bueno, como Majo les dijo, tengo una larga trayectoria en el tema y me encanta la idea de poder compartirlo con ustedes, ¿sí? Así que les voy a ir compartiendo la presentación. Vamos por acá. Es quizás el cierre de toda la temática que vieron durante el día de hoy con respecto a las adecuaciones, cómo abordar, ¿no? Adecuaciones curriculares y de acceso y también emocionales, aunque en realidad las emocionales se las voy a compartir mañana, pero hoy más que nada las adecuaciones de acceso y las áulicas, fundamentalmente, ¿sí? Bueno. Esta soy yo. Acá tienen un montón de diferentes títulos que son quizás los que Majo recién compartió, pero en realidad, más allá de un montón de títulos que uno pueda llegar a tener, me parece que lo más importante es la empatía y la humanidad de la persona, ¿no? Si nosotros no somos empáticos con nuestros estudiantes y no somos humanos, no tenemos esa sensibilidad y esa habilidad de crear el vínculo con nuestros estudiantes, no podemos hacer nada. Sí, lo ideal, y no solamente en la neurodiversidad, sino en todo, en el ámbito general escolar, me parece que lo importante y lo valedero es eso, ¿no? Justamente trabajar desde la empatía, ¿sí? Y la empatía no me refiero a sentarme al lado de un estudiante que está llorando y ponerme a llorar con él, sino por lo contrario, sentarme al lado de él, preguntarle qué es lo que le pasa, que nos cuente y bueno, tratar de ubicarme yo en el lugar de él y ver de qué manera puedo ayudarlo a solucionar su conflicto, su problemática. ¿Sí? Me parece que es algo más que importante. Así que bueno, más allá de todo esto, de que pertenezco al Parlamento Mundial de Educación, que soy parlamentaria del Parlamento, sí, soy Viviana, soy profe de inglés y capacitadora en neurodiversidad e inclusión educativa, así que bueno, vamos a compartir un poquito de los conocimientos y experiencias adquiridas durante el año. Bueno, por acá les comparto un pequeño videíto. Esperen que voy acá a este chico. Acá está. Un pequeño videíto y quizás algo que nos pueda quizás doler un poquito, ¿sí? Que es quizás un disparador para esta charla, que es una encuesta que hice desde mi página, desde mi emprendimiento, Adaptando tu Mundo, en la cual puse encuesta por qué no se realizan las adecuaciones de estudiantes neurodivergentes, que quizás es una queja constante, ¿no? Papás que se quejan, tutores que se quejan, docentes que se quejan de que es mucho trabajo, directivos que se quejan de papás y demás. Es una demanda muy grande que tenemos en Argentina en este momento. Hice una pequeña encuesta y el resultado fue bastante triste para mí. El 67% puso que no las consideraba útiles y el 33% que tenía muchos estudiantes en el salón. Yo les cuento, después de 30 años de docencia, yo descubrí que podemos armar una planificación para todos nuestros estudiantes, ¿sí? Con pequeñas diferencias con respecto a los diferentes diagnósticos que podemos tener en el aula, pero no hace falta hacer una planificación exclusiva para mi estudiante neurodivergente. Después las chicas les van a compartir una planificación armada con respecto a diferentes cositas que podemos llegar a cambiar y a trabajar más allá de la temática. Y por otro lado, les dejé un videíto acá de este muchachito, seguramente lo conocen, es un famoso TikToker y instagramero llamado Lucas Slevin. Lucas hoy tiene 24 años, él tiene dislexia y TDAH, ¿sí? En mi muro van a encontrar un vivo que hicimos hace recientemente con él, que nos cuenta cómo se sintió durante toda su infancia y todo su proceso escolar con respecto a la falta de adecuaciones curriculares, ¿sí? Entonces se los voy a compartir, es cortito, y a ver, si lo sentimos como este profe que tenemos acá, me parece que vamos a tener que cambiar algo. Opa, ¿se nos fue? Por favor, saquen el libro de Florencia Bonelli, Caballo de Fuego, y después de leer la introducción, vayan al capítulo 5, el párrafo 2, léanlo de ahí para adelante y después me dicen a ver qué interpretaron del texto. ¿Qué libro dijo que hay que sacar? El del florero, ¿qué dijo? Slevin, ¿de vuelta estás hablando? ¿Por qué te distraes? No, profe, estoy buscando Por favor, anda, retírate, anda a dirección una vez más porque está molestando a todos los que están trabajando. Dale, profe, siempre lo mismo, estoy buscando el libro. Bueno, simplemente eso.
si en algún aspecto nos sentimos identificados, algo tenemos que cambiar, ¿sí? Bueno, quizás otro disparador puede ser estas preguntas, preguntarnos a nosotros mismos cómo ajustar el apoyo según el perfil neurodivergente sin sobreasistir ni limitar su autonomía, cómo adaptar la evaluación sin perder los objetivos pedagógicos y asegurando accesibilidad para distintos perfiles, y qué prácticas favorecen la participación de estudiantes con dificultades verbales o sociales en la comunicación grupal en el aula, ¿sí? Yo a través de diferentes slides, ¿sí? Porque es bastante largo, las diapositivas son unas cuantas, pero quizás pueden llegar a tomar capturas de fotos o capturas de pantalla y les va a servir un montón como guía, más allá del booklet que les voy a compartir después, ¿sí? Bueno, acá tenemos algo muy sencillito que no lo vamos a hacer, que quizás después cuando pase el PDF lo pueden ver, que es para cada uno piense con respecto a los conocimientos que tiene con respecto a las adecuaciones curriculares, ¿sí? A veces pensamos que no sabemos nada y sabemos un montón, y ahí eso es lo bueno, y es quizás la base de toda la neurodiversidad, buscar las fortalezas, lo positivo y no lo negativo, ¿sí? Este es un tema un poquito a debatir, yo vamos a hablar un poquitito hoy con respecto a, y les puse diferentes denominaciones. ¿Por qué? Adecuaciones, configuraciones, ajustes, adaptaciones, intervenciones y personalizaciones. Es un tema que seguro a algunos les va a causar gracia. Todo esto tiene un solo objetivo, que es adecuar el material, configurar el material, hacer la intervención, el ajuste al material que le voy a entregar a mi estudiante neurodivergente. ¿Y por qué puse todas estas palabras? Porque son diferentes terminologías que se utilizan a lo largo y a lo ancho del país y en diferentes países del mundo, ¿sí? Muchas veces me ha pasado que me han dicho, pero adaptaciones ya estás re fuera de moda, no se usa más, estás re desactualizada. Adecuaciones no tampoco, configuraciones no tampoco. Bueno, les cuento, en Buenos Aires, donde yo radico, hoy por hoy, según la ley, desde marzo, se habla de intervenciones pedagógicas o psicopedagógicas, ¿sí? Ya no son más adecuaciones. En otras provincias del país se habla de configuraciones de apoyo, en otras de ajustes razonables, en otras de adecuaciones. Yo hablo de personalizaciones, ¿sí? Es un tema por ahí para debatir mucho, pero las denominaciones según las políticas públicas de los diferentes países son muchas, o las políticas educativas, mejor dicho, son muchas. Pero la realidad es que el objetivo es uno solo, hacerle la vida un poquito menos ríspida, el aprendizaje un poquito menos ríspido a nuestros estudiantes. Entonces, por eso quise poner todas para que, bueno, nadie se sienta que estamos desactualizados y demás, sino que si hay algún otro aporte, alguna otra denominación nueva, por favor avísenme y la agregamos. Yo no tengo ningún problema. Las adecuaciones, como las voy a llamar por el momento, ¿sí? Las podemos dividir en tres, de acceso, emocionales, curriculares, y las curriculares las dividimos en significativas y no significativas. Voy a empezar por las emocionales, que son las que les voy a compartir mañana. Sí, en mi charla del cierre de mañana voy a hablar justamente de las adecuaciones emocionales, que son, chicos, esenciales para trabajar en la neurodiversidad, ¿sí? Después tenemos la de acceso, que son todas las relacionadas a la parte física, a las aulas, a la escuela, a las rampas, ¿sí? Los baños con diferentes accesorios o diferentes formatos, todo lo que sea parte física. Incluso acá en las de acceso podemos incluir, ¿por qué no?, todas las relacionadas a las zonas en calma, las aulas en calma, los rincones en calma, ¿sí? Las curriculares las dividimos en significativas y no significativas. En las significativas trabajamos todo lo que marca, digamos, el currículum, todo lo que puede llegar a afectar al currículum, ¿sí? Por ejemplo, actividades o diferentes temáticas que el currículum que viene de arriba, digamos, de la resolución ministerial, del ministerio, digamos, de ese currículum, que por ahí no son adecuadas para mi estudiante neurodivergente, bueno, los puedo sacar. Esas son, o los puedo por ahí cambiar. Esas son las significativas. Y las no significativas, obviamente, las que manejan toda la parte de metodología, todas las diferentes metodologías y técnicas de enseñanza que podemos llegar a utilizar, incluidas las herramientas, ¿sí?, desde la tecnología o diferentes herramientas por ahí sensoriales y demás. ¿Ok? Tipos de personalizaciones o adecuaciones las dividimos en apoyos humanos, que son todas las que les brindamos nosotros como docente, los profesionales de la salud, ¿sí? Los amigos, ¿por qué no? Los compañeros de clase, que muchas veces nos ayudan a nosotros y también ayudan y
apoyan, hacen de soporte a nuestros estudiantes neurodivergentes con su acompañamiento, su empatía, ¿sí? Incluso por ahí con alguna explicación. Esos son los apoyos humanos. Los emocionales y relacionales son los que vamos a ver mañana. Ahí incluye todo lo que es PNL, programación neurolingüística, mindfulness y psicología positiva. Los apoyos didácticos, me refiero por ahí a apoyos didácticos a el control del tiempo, la mayor cantidad de tiempo, las evaluaciones cortadas, fraccionadas, las actividades con formatos diferentes, ¿sí? Se me ocurre, bueno, un montón de cosas que ahora se las voy a compartir, y los apoyos materiales y tecnológicos, que son los relacionados justamente a todo lo que es tecnología, ¿sí? Audiolibros, aplicaciones, tenemos un montón de aplicaciones con inteligencia artificial para trabajar con nuestros estudiantes neurodivergentes hoy en las clases. Hay muchísimas cosas para trabajar, videos, ¿por qué no? Podcasts, hay muchísimo para trabajar en la neurodiversidad desde la tecnología. Bueno, según la implementación las clasificamos en anticipatorias, adaptativas, flexibles e integradoras. ¿Por qué? Anticipatoria, siempre fundamental, tengamos el diagnóstico que tengamos, sea un autismo, sea un TDAH, sea una dislexia, disgrafía, discalculia, incluso un síndrome de Tourette, ¿sí? Necesitamos anticiparle al estudiante qué es lo que vamos a realizar ese día. Es fundamental, chicos. Desde las aulas es fundamental que le comentemos qué vamos a hacer ese día. Y si tenemos la oportunidad, supónganse, yo siempre pongo el mismo ejemplo, supónganse que mañana hablamos de la vaca, ¿sí? No se rían las que me conocen porque siempre cuento lo mismo. Supónganse que mañana hablamos de la vaca. Bueno, hoy les puedo dar a mis estudiantes algún pequeño texto sobre la vaca, un pequeño video relacionado con una vaca, un cartoon, una historieta sobre la vaca, para que mi estudiante ya empiece a motivarse y sepa que mañana vamos a trabajar sobre la vaca. Entonces ya va a tener la idea y ya va a tener algún vocabulario preparado en su mente o alguna idea preparada en su mente, y eso lo va a ayudar un montón para estar en la clase y sentirse más contenido. Adaptativa, bueno, adaptamos según el diagnóstico el material que necesitemos, fundamental. Flexible, obviamente, no puedo hacer algo estático. Perdón, disculpen. No puedo hacer algo estático, ¿sí? Necesitamos que sea algo flexible, algo cambiante, ¿sí? Así como las planificaciones que hacemos individualizadas o personalizadas son flexibles, bueno, acá pasa lo mismo. El material no puede ser algo estático, necesito ir cambiándolo siempre mirando la repercusión que tuvo, el efecto que tuvo en el estudiante, ¿sí? Recuerden que hay dos cosas fundamentales en la neurodiversidad, en realidad en la educación en general, es la observación y la escucha. Yo necesito observar a mi estudiante, necesito escuchar a mi estudiante para obtener información, ¿sí? El estudiante nos va a dar un montón de información a través de lo que está diciendo y lo que está expresando a través por ahí de un dibujo, a través de un juego, a través de una canción. ¿Sí? Es importantísimo tener en cuenta eso, la escucha, la observación. Y la flexibilidad me parece que es algo importantísimo para poder trabajar, ¿sí? Yo no puedo tener dos estudiantes, supónganse tengo dos estudiantes con un mismo diagnóstico, 9 años, los dos con dislexia, Juancito y Pepito, ¿sí? Preparo material para los dos exactamente igual, el mismo material. Obviamente, a Juancito le resultó hermoso, a Pepito una frustración tremenda, no lo pudo hacer. ¿Pero por qué? Somos todos diferentes, ¿sí? No vamos a encontrar dos cerebros exactamente iguales, no vamos a encontrar dos personalidades exactamente iguales. Entonces, tengamos en cuenta la flexibilidad, ¿sí? Siempre flexibilidad, observación y escucha son fundamentales. Y por último, la integradora, ¿sí? Puedo hacer adecuaciones o configuraciones integradoras con diferentes situaciones o diferentes partes sensoriales. Por ejemplo, puedo trabajar con una clase utilizando la parte gustativa, la parte olfativa, la parte táctil, ¿sí? Los ojos y los oídos, ¿sí? Tranquilamente podemos integrar todo tipo de habilidades. Bueno, ahora sí, vamos al DUA. ¿Qué es el DUA? El DUA es magia. Yo siempre cuando hablo del DUA digo que es magia. El diseño universal para el aprendizaje. Es algo maravilloso que es
nos ayuda a eliminar las barreras para el aprendizaje desde una planificación inicial de la enseñanza, ¿sí? Nos da un montón de formas de acceso, participación y expresión. Si quieren conseguir más información con respecto al DUA, lo pueden encontrar en el CAST, en la página del CAST, que es el Center for Applied Special Technology. Está en inglés, pero lo pueden traducir, no hay ningún problema, ¿sí? Y el UDL Guidelines, que pertenece al CAST, que ahí van a tener un montón de información con respecto a el DUA, ¿sí? Fundamental para ayudarnos en la neurodiversidad, para las clarificaciones. Adecuaciones curriculares, ¿para qué nos sirven? ¿Qué son? Son procesos dinámicos que modifican y adaptan el programa de estudios para satisfacer los requisitos de aprendizaje de un estudiante con necesidades especiales. Puedo adecuar actitudes, formas de hablar, puedo adecuar, no solo formas de hablar, siempre recuerden que para adecuaciones para estudiantes neurodivergentes necesitamos formas de hablar muy claras, ¿sí? Muy simples, muy sencillas, ¿ok? Y una voz en término medio. ¿Ok? No una voz en término medio todo el tiempo, ¿no? Obviamente, tratemos de hacer un salto, hacer una subida y una bajada totalmente todo el tiempo de tonos para motivar a mi estudiante y que no se quede dormido, fundamental. Pero en cuanto a actitudes, fundamentalmente eso. Recuerden, la empatía, ¿sí? Súper importante también. Y las instrucciones que sean simples, sean claras. Hay muchísimas, pero bueno, no me dan los tiempos para compartirles todo. Contenido, ¿sí? Puedo adaptar todo tipo de contenido, trabajar con textos planos, trabajar con fotografías ubicadas en la parte de abajo del texto o en la parte de arriba del texto, ¿sí? Textos siempre en formato horizontal, nunca en forma vertical. Hay muchísimas cosas para trabajar. Los play text, que son los textos adecuados para trabajar con las personas neurodivergentes. Estrategias de instrucción, los que les decía hoy, instrucciones claras, sencillas, amenas, cortas. Tratemos que las instrucciones no sean, por ejemplo, a ver, escribe una oración y marca en azul el sujeto y en verde el predicado y bla, 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 bla. No. En la cuarta palabra, el estudiante con TDAH se te perdió y se va a olvidar. Olvídate, no podemos seguir así, ¿sí? Instrucciones cortas. Escribí una oración y al lado de la instrucción, escribir una oración, ponele un emoji, un pequeño dibujito, ¿sí? De un lápiz. Que si el estudiante tiene TDAH, va seguramente a reconocer más rápido ese lápiz escribiendo y no el texto. Si tiene dislexia, va a ser más fácil para reconocer ese lapicito escribiendo y no el texto. Entonces, te ahorras el tiempo vos y le haces el momento de aprendizaje más ameno al estudiante. Fundamental. Materiales de enseñanza también los podemos adecuar, ¿sí? Tranquilamente, en lugar de usar cosas totalmente rígidas, utilizar puppets, ¿sí? Títeres, utilizar dados de goma, dados de estos que son estrujables, que yo tengo uno por acá. Por ejemplo, yo trabajo con mucho, que es el dado de las emociones, y trabajo muchísimo con mis estudiantes todo el tiempo. Es un dado del cual podemos tirárselos y no pasa nada. Algunos van a decir, pero es agresivo. No, no es agresivo porque no es algo rígido, no es algo que duela, ¿sí? Sino tranquilamente para hacer una interacción, sobre todo con estudiantes con autismo, con estudiantes autistas que por ahí les cuesta hacer una integración. Sí, una interacción, este tipo de dados, ¿ven? Los aplasto y espectacular porque es totalmente, no le hace nada y es maravilloso, ¿sí? Los dedos, los títeres de dedos también, hay muchísimas cosas que puedo llegar a utilizar y que puedo llegar a adaptar, ¿sí? Métodos evaluativos, diferentes formas de evaluar, no quedarnos solamente con la típica evaluación escrita, la típica lección oral, no, vayamos a presentaciones. Los chicos aman trabajar con la tecnología, aman trabajar con Canva, ¿sí? Con otras también plataformas, pero bueno, Canva por ahí es la más productiva y la más fácil y les encanta hacer presentaciones, ¿sí? Hacer por ahí roleplays, ese tipo de trabajo en donde van provocando esas diferentes situaciones y van ellos haciendo roles diferentes, les encanta eso, ¿sí? Bueno, y el aula, fundamentalmente el aula, todo lo que sea configuraciones de apoyo, de acceso relacionadas con el aula también es excelente para poder adecuar. Vamos ahora, recursos materiales, como les decía hoy, necesitamos, ¿sí? Para todo lo que es dislexia, autismo, TDAH, dificultades senso-perceptivas, necesitamos trabajar fundamentalmente con
Si tenemos un estudiante que es hipersensible a los sonidos, ok, canceladores de ruido o auriculares, nos viene bárbaro, excelente. Pictogramas y símbolos para trabajar toda la parte visual, ¿sí? Y no solamente hablo de un diagnóstico concreto, sino de toda la neurodiversidad en sí. Todas las neurodivergencias van incluidas. Agendas o rutinas escritas, tan importantes para armar esa estructura que necesita la persona autista, la persona con TDAH, esa estructura que es más que necesaria. Mapas mentales u organigramas, ¿sí? Para organizar sus tiempos, sus tareas y demás. Y los dados con imágenes, ¿sí? Como les decía yo hoy en mi dado, que lo dejé por allá, podemos también a este mismo dado, ¿por qué no?, ¿sí? Colocarle diferentes imágenes para jugar. Colores, números, imágenes. Este, por ejemplo, está totalmente relacionado a, ¿sí?, las emociones. Bueno. Más o menos esto sería un poquito de los recursos materiales que pueden llegar a trabajar. Recursos tecnológicos que tengo para compartirles, algunas de las miles de plataformas que tenemos para trabajar, de aplicaciones, Kahoot, WordWall. WordWall es excelente porque pueden ir cambiando la metodología de los juegos, ¿sí? De un solo contenido pueden sacar hasta 10 formas diferentes de juegos, desde el ahorcado hasta crucigramas, hasta sopa de letras, hasta, bueno, y ahí me van a decir, Viviana, sopa de letras en la neurodiversidad, crucigramas en un chico con dislexia. Sí, chicos, sí, sí, merecen la oportunidad. Denle la oportunidad a su estudiante disléxico a que haga una sopa de letras, aunque sea con lo mínimo, aunque sea 2 palabras, 3 palabras como mucho y palabras cortitas, ¿sí? Lo mismo con un tema, por ejemplo, de crucigrama, ¿sí? Exactamente lo mismo, tratar de hacer algo cortito, algo sencillo, pero démosle la oportunidad. Recuerden la importancia de evitar esa frustración, ¿sí? De evitar que caiga en esa desregulación porque no pudo hacer tal cosa. Entonces, vayamos mirando, vayamos controlando y siempre lo sencillito, lo mínimo, para después ir subiendo. Pero démosle la oportunidad. Genially, lo mismo. Trabajar con lenguaje de señas, pictogramas fundamentales para todo. Lectores de voz y texto, por ejemplo, yo uso mucho Speechify, que les encanta, ¿sí? Son algunos de tantos recursos tecnológicos que hay en el aula. Recursos comunicacionales, como por ejemplo los visuales, como dijimos hoy, ¿sí? Los pictogramas, las flashcards, los que estamos en el área de inglés, los grabadores de voz que tenemos en todos los celulares, lenguaje simple y claro, iconos, no me salía la palabra hoy cuando les decía las instrucciones cortitas y con el icono, ven el lapicito escribiendo, fundamental. Los gestos son algo fundamental y súper importante y que a los chicos les encanta para trabajar. Yo digo chicos, pero también les encanta a las personas adultas y a los estudiantes universitarios y a las personas, a los adolescentes, o sea, no solamente para chicos, ¿sí? Recursos espaciales, por ejemplo, siempre necesitamos algo relacionado con la emoción, algo con la autorregulación, ¿sí? Por ejemplo, las zonas de regulación sensorial son fundamentales, ¿sí? Son pequeños espacios o también llamados espacios de la calma, pequeños espacios por ahí en la punta de un salón de clase donde podamos poner unos almohadones, ¿sí? Alguna alfombra con alguna textura específica en el piso, algún hornito, ¿sí? O algo relacionado que largue olorcito de aromaterapia, que es tan bueno cuando estamos en crisis, una aromaterapia, un aroma de, por ejemplo, menta, ¿sí? Lavanda, son aromas que bajan un montón y es excelente. Música, ¿por qué no? Hoy que está tan en boga lo que es la música en 8D, que a ellos les encanta, que es la música celta, la música relacionada a la naturaleza, es excelente, ¿sí? Después, por ahí, aulas flexibles como estas, ver los banquitos, las mesitas en forma redonda, ya no más la tradicional mesa y el tradicional banco uno atrás de otro, ya eso quedó en la escuela tradicional, ya ahora la neurodiversidad no se usa más, ¿sí? Los colores, espacios delimitados, que cada uno tenga su espacio, su lugar, ¿sí? La ubicación preferencial. Acá la ubicación preferencial yo siempre hablo de tratar de evitar los distractores, ¿sí? Por ejemplo, si tengo un estudiante, se me ocurre, que tiene TDAH y pasa una mosca y mi estudiante sale volando, ¿sí? Atrás de la mosca, lo ideal, ¿qué va a hacer? Lo ideal va a ser que lo trate de ubicar lejos, lo más lejos posible de las ventanas
que estén en contacto con el exterior, lo más lejos posible de las puertas que estén en contacto con el exterior, ¿sí? Y que mi salón de clase no tenga demasiados distractores como pósters en las paredes, que quedan hermosos, no lo voy a negar, quedan preciosos, pero, ¿sí? Tengo un chico con TDAH, seguramente va a salir con ese póster hermoso que pegué enfrente. Entonces, lo ideal a veces es tener 1 o 2 como mucho y el resto ponerlos atrás o en los costados, cuestión de que mi estudiante que está sentado adelante, por ahí no lo ve y no se va a distraer de tal manera, ¿sí? Fundamental por ahí algunos temitas, justamente eso. Bueno, con respecto a las adecuaciones del proceso atencional, ¿sí? Contacto visual. Yo acá en el contacto visual tengo un pequeño temita, porque muchas veces me dicen, pero si es un estudiante neurodivergente, tenés que sí o sí tener contacto visual con él. Y ¿saben que no? Porque si la personita no quiere tener contacto visual conmigo, ¿sí? No lo va a hacer. La realidad es que no lo va a hacer. Si yo la primera vez intento tener contacto visual con él, ¿sí? Y mi estudiante da vuelta la cara y no me quiere mirar a los ojos, bueno, lo voy a respetar. Fundamental, respeto. Intento nuevamente y si lo mismo vuelve a hacer, bueno, ya está, por hoy lo dejo. Pruebo mañana una vez, ¿sí? Porque por ahí es el día, por ahí no está de buen humor y no tiene ganas de que lo mire a los ojos. Sí, en eso yo soy bastante, no sé si disruptiva, pero no estoy muy de acuerdo con el contacto visual siempre. Depende siempre del estudiante y la condición, el estado en que esté el estudiante. ¿Sí? Eso es fundamental. ¿Ok? Como les dije, instrucciones claras y precisas. La anticipación es más que importante, fundamental. Pero es más que fundamental. Monitoreo, siempre estar cerca de los estudiantes para, por más que tenga una masa integradora, que tu estudiante esté acompañado con vos. ¿Por qué? Porque vos sos la maestra del salón. Vos sos la que le va a decir lo que tiene que hacer. Vos sos la que tiene que crear el vínculo mayor con él. ¿Sí? Sin el vínculo que es tan importante, tan fundamental, no podemos hacer nada. Entonces, siempre estar cerca de ellos, con la excusa de monitorear la producción, ¿sí? De mirar, de acompañarlo. Ay, a ver, uy, qué lindo esto, qué bueno que te salió. Recuerden lo importante acá, nunca jamás usar la palabra no. ¿Sí? En la neurodiversidad tratamos de evitar la palabra no. Siempre vamos por la sugerencia. ¿Qué tal si hacemos esto? ¡Wow! ¡Qué lindo esto! Pero, ¿y si hacemos tal otra cosa? ¿Lo intentamos de otra manera? ¿Sí? Siempre tratar de usar la sugerencia. La psicología positiva es fundamental en la neurodiversidad. Como les dije, el lenguaje positivo, breve y la sugerencia es fundamental. Y el refuerzo con imágenes, más allá de los pictogramas, las tarjetas, los pósters son fundamentales. ¿Ok? Tengamos en cuenta eso. Pausas activas, movimientos y tiempo consensuado es excelente. Sabemos que el ser humano, hoy por hoy, con el tema de la desatención, hay tantas situaciones que sería maravilloso, ¿sí? Poder hacer una pausa activa, un momento de, no digo un recreo, un momento de 5 minutos, 7 minutos, en el cual podamos renovar esa energía, ¿sí? Supónganse, a ver, pasaron 30 minutos de la clase y yo ya observo que mis chicos están por ahí, uno está mirando la pared, el otro mira por la ventana, el otro mira el techo, y no hablo solamente de neurodivergentes, hablo de todo el salón. Entonces ya digo, bueno, acá hay que hacer una pausa activa sí o sí. Y una pausa activa súper sencilla, por ahí, con un globo, con una canción, con un simple aplauso, con un simple salto en el lugar, con una simple, no sé, poesía. Hay 1000 formas de hacer pausas activas. Tómenlo como una pausa activa, no como un recreo, ¿sí? 5 minutos, bárbaro, 5 minutos. Yo siempre cuento una experiencia que tuve hace muchos años. Yo empecé en la docencia en 1995, allá con los dinosaurios, o sea, mucho tiempo allá. Tenía un compañero docente que él empezaba a dar clases 7:20 de la mañana, todos los días. Entonces llegaba al salón y como veía que estaban dormidos, los hacía pararse y aplaudir. A los 15 o 20 minutos, como veía que no reaccionaban, los hacía saltar en el mismo espacio. Por ahí a los 40 minutos, como veía que no había forma de hacerlos reaccionar, los hacía aplaudir y saltar y mover los brazos y tipos que volaban. O sea, ya desde toda la vida, ¿sí? Se utilizan las pausas activas. Quizás con otros formatos, quizás con otras intenciones, con otros tiempos, pero siempre se utilizó como para renovar esa energía. Pero ahora que está tan en boga, pongámosla dentro incluso de los mismos proyectos, de las mismas planificaciones.
¿sí? Cada 30 minutos, 20 minutos, una pausa activa, la planifico y ya estoy cubierta, no tengo problema si me cae por ahí un directivo, me cae un coordinador, mirá, estaba dentro de, estábamos haciendo una pausa activa porque estaba planificado. Listo, se saca el problema de encima y los chicos van a estar felices y ustedes también, fundamental. Adaptaciones sensoriales, integración para conseguir autorregulación, fundamental, trabajar con todo, como les dije hace un ratito, con todo lo que sea oler, con todo lo que sea tocar, con todo lo que sea oír y todo lo que sea probar, fundamental, las adaptaciones sensoriales, obviamente con la vista también. Ubicaciones estratégicas dentro del aula, ya se los comenté, opciones de asiento. Fíjense, si tenemos estudiantes que son disruptivos, que están todo el tiempo moviéndose, ¿y por qué no decirle, a ver, tráete un almohadón, o yo misma me llevo un almohadón y bueno, sentate en el piso? A ver, hoy estamos todos con ganas de no sentarnos en los bancos, bueno, nos sentamos en los pisos con almohadones en el piso, ¿sí? Obviamente, siempre con el permiso de los papás, de los tutores, el permiso de los directivos, fundamental eso, para no tener ningún problema y ampararnos, pero está bueno. De hecho, hay muchas escuelas, muchos colegios que usan puff y ellos van y se sientan en los puff, ¿sí? O diferentes formas de sillas y está bárbaro también, ¿sí? Uso de agendas de horarios y rutinas para, como hablamos hace un ratito, para organizarnos, es fundamental. Y el feedback positivo, siempre, siempre, siempre en la neurodiversidad busquemos el feedback positivo. ¿Por qué? Recuerden que un no puede llevar a una crisis, ¿sí? Y no queremos una crisis en el salón. Por más que sepamos cómo manejarla, a veces necesitamos de ayuda de otras personas que por ahí no están al alcance de nuestra mano y se nos va a complicar. Entonces está muy bueno, ¿sí? Poder manejar la situación, tratar de prevenir la situación, ¿sí? De la mejor manera posible. Hamacas reguladoras. Esto, bueno, a veces es imposible tener en un colegio, pero ¿por qué no los que tienen institutos de inglés tener en una esquina de algún salón una hamaca reguladora? A ellos les encanta, se meten dentro de la hamaca, se tapan, se refugian y son felices porque vuelven a su eje, ¿sí? Están salidos del eje, vuelven, se autorregulan y es maravilloso. Caja de calma. Yo recomiendo tener siempre dentro de los salones una caja de calma. Y miren qué sencillo es. Tranquilamente puedo tener fidgets, los juguetitos que le meto el dedo y los giro. Tranquilamente puedo tener una botella de calma, sí, que simplemente es un poquito de vaselina y le agrego por ahí diferentes brillitos o stickers o juguetitos para que ellos vayan moviendo y vayan bajando, ¿sí? Las pelotitas desestresantes, estas pelotitas antiestrés con los pinchitos, o por qué no, el objeto favorito de mi estudiante. Hay estudiantes que aman tener un objeto favorito, ¿sí? El cual los regula, ellos se apoderan de ese objeto y se regulan solos, se autorregulan. La manta de peso también es excelente, en especial en el autismo, ¿sí? Ese peso que los contiene es excelente para regularlos y ellos están felices y nosotros también. Es fundamental. Un rincón de calma, que es lo que les comenté hace un ratito, también súper interesante. Ahora sí, vamos al trabajo, digamos, en papel, ¿sí? Al trabajo áulico. Fundamental, anticipar la lectura, que es lo que les comenté hoy, la anticipación. Van a trabajar el tema de la vaca, el día anterior, una publicidad, una canción, una poesía, un pequeño cartoon sobre la vaca para que él ya sepa que la lectura del día siguiente va a ser sobre eso, ¿sí? Lo ideal es trabajar un espacio 1.5 en las fotocopias que vamos a armar para ellos, ¿sí? Y adaptar la tipografía. Con respecto a la tipografía, a ver si tenemos por acá la slide. Bueno, está creo más adelante. La tipografía, yo siempre recomiendo, a ver, no la tenemos por acá. No, me parece que no está. Acá está. Acá está. Sí, la elección de tipografía, yo siempre recomiendo lo siguiente. Para los chiquitos, los más chiquitos, no sé, de jardín o de primeros grados hasta quinto, sexto grado, trabajar con tipografía grande, ¿sí? El tamaño 16 a 20, que sería lo indicado. Y para secundaria, de 12 a 14, por ejemplo. Letras para trabajar en la neurodiversidad, formatos tipográficos, tenemos un montón. Los más comunes, Comic Sans, Arial, Helvética, Verdana, Tahoma, Open Dyslexic. Depende, sí, siempre también depende del diagnóstico del estudiante. Y en el caso de, fíjense que yo acá les puse elección de tipografía, déjenlos que ellos elijan qué tipografía les gusta más. Yo siempre les recomiendo que si tienen un estudiante que recién arranca con la escritura, bueno,
le muestro la tipografía, intento que trabaje con esa tipografía y trabajo por un tiempo considerable, por ahí 1 año, 2 años, con una tipografía X. Pero con el paso del tiempo puedo sugerirles otra tipografía y que ellos vayan viendo a ver qué otra tipografía van a adquirir, ¿sí? Ahora, si recibo un estudiante, ya supónganse, soy profe, recibo un estudiante en secundaria, ¿sí? Lo ideal, ¿qué es? Lo ideal es respetar la tipografía, el bagaje que él ya trae, ¿sí? De formato y tamaño. Eso es fundamental, respetarlo. Y si en su momento él quiere adquirir otro tipo de tipografía, bueno, empezamos con otro tipo de tipografía. Pero eso es importantísimo, ¿sí? Respetar los gustos, respetar al estudiante es fundamental. Ténganlo muy, muy en cuenta, ¿ok? Bueno, a ver acá. Seguimos con adaptar textos académicos a textos simples. Esto pasa muchas veces cuando son profes de inglés y por ahí tienen estudiantes que rinden exámenes internacionales. Profes de inglés no, profes de cualquier idioma, ¿sí? Y tienen estudiantes que rinden exámenes internacionales que por ahí los niveles altos del B2 en adelante son textos complicados o textos en bloque, porque la realidad es que muchas entidades les presentan textos en bloque. Entonces necesitamos separar los textos por párrafo, que ahora lo vamos a ver en texto plano, textos por muchos párrafos, no 4 párrafos como el típico ensayo, sino varios párrafos, ¿sí? Trabajar con colores, trabajar con divisiones, ¿sí? Con palabras simples, bajar ese contenido súper académico a algo más sencillo. No le estoy facilitando la vida con, no, perdón, no le estoy facilitando las actividades con una actividad con una adecuación, le estoy facilitando la vida, ¿sí? Que su aprendizaje, que su tarea sea mucho más flexible y más amigable, ¿sí? De lo que es originariamente, ¿ok? Fundamental. Programas lectores, Google Translator, Voice Aloud Reader, Google Docs, Balabulka, Speechify, and TTS Reader, and Audiobooks. Fundamental, los audiolibros, que hay muchísima oferta en Internet para trabajar con audiolibros. Verbo operativo y palabras claves con negrita, esto es fundamental. Vieron que hoy ya les comenté lo importante que es trabajar con instrucciones cortitas, sencillas y simples. Bueno, en esas instrucciones cortitas, sencillas y simples, como por ejemplo, escribir una oración, marcar el sujeto, usar color rojo, ¿sí? El verbo operativo o la palabra más importante de la oración, tratar de que esté en negrita, ¿sí? Muchos me van a decir, ay, ¿por qué no subrayado o highlighteado? O sea, resaltado, porque no es lo mismo, ¿sí? Si yo utilizo colores, usualmente se puede llegar a confundir ese color que marqué, el verbo, se pueden llegar a confundir con otra estructura que yo quiero marcar, ¿sí? Fundamental. Si yo lo highlighteo, le paso por arriba, lo mismo, puede llegar a confundir. Entonces, lo ideal, ¿sí? Cuando armo la fotocopia, cuando armo el texto, lo ideal ponerlo en negrita, fundamental, ¿ok? Tiempo extra, súper, más que recomendado siempre darle al estudiante neurodivergente un tiempo extra, ¿sí? Fíjense que incluso los que trabajan con exámenes internacionales lo ven, en los exámenes adaptados les dan un tiempo extra de 25 o 50%, dependiendo del diagnóstico. Ortografía no evaluada. Acá es un cric, a ver. Dependiendo siempre qué tipo de falta ortográfica tenga el estudiante, qué tipo de error ortográfico tenga. Yo soy muy partidaria de que hay que corregir, pero hasta ahí nomás. ¿En qué sentido? Tengo un estudiante disléxico. El chico copió, no sé, sí, esa es otra, ¿sí? Nunca jamás copiar pizarrones y pizarrones de tarea, ¿no, chicos? 5 oraciones. Si quiero coachear, quiero ver, quiero monitorear, si aprendió, no sé, los tiempos verbales, le voy a dar 5 oraciones para completar con tiempos verbales, no 10, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando ustedes llegan a la escuela y la directora o el dueño de la oficina o quien sea les entrega un choclo así que tienen que hacer durante el día? Ustedes fueron con la mejor onda. Cuando vieron lo que tenían que hacer, chao. Esa mejor onda se fue al tacho de basura. Entonces, acá pasa lo mismo. Cuando yo le voy a un estudiante con 10 oraciones para completar con el verbo correcto, obviamente mi estudiante me va a decir, no lo voy a hacer. Olvídate que yo lo haga. Y no lo va a hacer. Entonces, no ganamos nada. Entonces, lo ideal, probemos con 5 oraciones, ¿sí? Actividades cortas. Si somos profes de matemática, no sé, 4 cuentitas, 5 cuentitas,
5 cálculos, pero no esos choclos de como nos daban a nosotros cuando íbamos al cole muchos años atrás de, por ejemplo, 10 ecuaciones, 20 ecuaciones para hacer, que uno decía, no las voy a hacer, y no las hacíamos, esa es la realidad. Entonces tengamos en cuenta esto, ¿sí? Volvemos a la ortografía no evaluada. ¿Por qué yo estoy de acuerdo y por qué no estoy de acuerdo con la ortografía no evaluada? Sobre todo en la dislexia. Si yo a mi estudiante le doy para que copie del pizarrón 10 oraciones, seguramente va a cometer un montón de errores, pero no porque quiera, sino porque la P va a saltar y va a hacer una B larga, o sino porque la Q va a saltar y va a hacer una P, o sino porque la M se va a dar vuelta y va a aparecer una W. Entonces, tengamos en cuenta eso, ¿sí? Sobre todo en el tema de la dislexia. ¿Qué puedo llegar a corregir? Las palabras más importantes y repetitivas. Si tengo un chiquito que me escribió papá 3 veces sin el acento, bueno, sin perdón, no el acento, el tilde, sin la tilde, ok, se la voy a corregir y le voy a decir, mira, papá se escribe con tilde. Vamos a verlo, ¿sí? Lo trabajamos juntos. Hagamos un anagrama de papá con tilde, hagamos un juego en el pizarrón de papá con tilde, ¿sí? Quizás no llegue a corregirlo, porque a veces, lamentablemente, en la dislexia, sobre todo, es difícil que puedan corregir las faltas de ortografía, los errores ortográficos. Entonces, lo ideal justamente es trabajarlo con ellos, ¿sí? Hacer un feedback con ellos. Es fundamental, ¿ok? Pero, bueno, en cuanto a ortografía, yo insisto, para mí, Viviana, el resto cada uno lo maneja como quiere y lo piensa como quiere. Para mí, Viviana, lo ideal es corregir solamente perdón, es uno de mis perros que está haciendo ruido. Las faltas ortográficas recurrentes, ¿sí? Y de palabras recurrentes, obviamente. Refuerzo oral, fundamental. Trabajar la oralidad, sobre todo con una dislexia, es fundamental. Una disgrafía también, obviamente. Es fundamental el refuerzo oral. Dar ejemplos. Cuando armo un texto, siempre voy a dar un ejemplo. Siempre voy a colocar un ejemplo abajo del texto. Iconos de la instrucción, como les decía recién. El lapicito, fundamental. Establecer una rutina, ¿sí? Que él sepa que después de tal hora tenemos el recreo, que después del recreo tenemos música y después de música tenemos educación física y así. Fundamental establecer esa rutina. Si no tengo forma de pegarla, la escribo en el pizarrón directamente, en un costadito. Es excelente eso, pegarlo en el pizarrón y trabajarlo de esa manera, ¿por qué no? O escribirla. Refuerzos con gráficos, sílabas y palabras, fundamental, importantísimo, trabajar de esta manera, ¿sí? Tenerlo siempre a mano, es súper importante, ¿sí? Reglas separadoras, fundamentalmente para todo lo que es la disgrafía, lo que es la dislexia, para la lectura, para poder ir separando las sílabas, ¿sí? Los renglones. No tengo una regla separadora, el palito del helado, simplemente el palito de helado lo pinto, lo hago lindo, le pongo una carita feliz y se lo doy a mi estudiante y le digo, mira, vamos a trabajar la lectura, lo estoy motivando con un palito de helado que no es nada y no cuesta nada y lo hacemos excelente. Bueno, elección de tipografía ya lo vimos, soportes visuales también, los pictogramas, la importancia de los pictogramas tan importantes, las letras también las vimos, las tipografías, y nos vamos al texto plano o accesible. Acá viene lo divertido. ¿Cómo armo un texto plano o accesible? Fundamentalmente, siempre que tengan este logo, es porque lo que van a leer está en ese formato, en texto plano o accesible, ¿sí? ¿Qué es? Es bajar de lo complicado a lo simple. ¿Por qué? Porque todos merecen leer. Toda persona merece saber leer y poder leer, ¿sí? ¿Para qué? Justamente para eso, para que la persona aprenda, sepa leer y no tenga ninguna complicación. ¿Quién lo puede hacer? Todos. Ahora les voy a mostrar un dibujito que todos pueden trabajar con texto plano o accesible, no solamente las personas neurodivergentes. ¿Y cómo? Adaptando de esta manera. Fíjense. Podemos adaptar puntuación, tipografía, gramática, imágenes, números, fechas, léxico y oraciones. ¿De qué manera? Como les dije, el texto plano o accesible, ¿para quiénes? Para todos. Fíjense, discapacidad intelectual, dislexia, trastornos del aprendizaje, educación primaria, educación secundaria, trastornos del espectro autista, personas mayores, personas con afasia después de una ACV, inmigrantes, personas que están aprendiendo un nuevo idioma, ¿sí? Analfabetos funcionales, neolectores y o personas con desventaja educativa. Fíjense que todos podemos utilizar el texto plano y es excelente para facilitar la lectura. Como les dije, ¿por qué? Porque es un derecho
a nivel constitucional y a nivel internacional que una persona pueda y sepa leer. Tipografía. Bueno, vamos a los tips. Una o dos diferentes dependiendo de la edad, como les dije hace un ratito. Por lo general yo recomiendo todo lo que sea sans serif, font, Arial, Colibrí, Tajomas. Fíjense que son todas las tipografías que no tienen sombra, ¿sí? Si yo me busco una tipografía que tenga sombra, no me va a ser útil, ¿sí? Traten de que siempre sean las tipografías lineales, sin sombra, fundamental. Tamaño, 12 a 16 en secundaria, 14 a 20 en primaria, que ya lo vimos. Siempre trabajar por párrafos, dividir los textos en párrafos, no usar bloques. El bloque es muy complicado, ¿sí? Se les va a ir en el medio del bloque, olvídense. Omitir la cursiva. Si quieren utilizar la cursiva, la imprenta minúscula, perfecto, pero traten de omitir la cursiva. Si bien hay escuelas de todo tipo. Por ejemplo, en Buenos Aires hay escuelas que no trabajan más la cursiva, que solamente se enfocan en todo lo que es la imprenta mayúscula, ¿sí? Y también hay escuelas que sí hacen trabajar o trabajan los chicos disléxicos con cursiva. Depende siempre del diagnóstico, ¿sí? Por lo general se recomienda no usar la cursiva, pero como les digo, siempre depende del diagnóstico y la institución. Y olvidémonos de los textos en bloques, usar párrafos fundamental. Puntuación, fundamental, básicas, punto, punto final y coma. Son las tres más recomendadas. También los 2 puntos, mayúscula imprenta, como les dije recién. Y en cuanto a los formatos, sí, que podemos llegar a utilizar, paréntesis. Pero omitir por ahí corchetes y llaves, que son más complicados, que es muy usual en matemática, omitirlos y solo manejar paréntesis. Punto y coma también. O sea, ir siempre a lo sencillo, a lo básico, ¿sí? Para empezar, obviamente, si con el tiempo mi estudiante va creciendo y puede hacer de todo, excelente, maravilloso. Gramática. Omitir tiempos futuros, condicionales, oraciones complejas y subjuntivos, ¿sí? Omitir la voz pasiva. Siempre tratar de trabajar con la voz activa, la oración directa y el tiempo imperativo. Insisto, si estoy trabajando con un estudiante adulto o con un estudiante que va a rendir un examen internacional, todos estos temas los tiene que ver porque obviamente son parte del examen. Entonces, tratar de ir del formato más sencillo a lo más complicado, pero siempre manejándolo, no largarme de una con una oración. Los que están en el tema de inglés, un tercer condicional. ¿Sí? Un condicional tercero es complicado porque tiene todos tiempos perfectos, todos tiempos que tienen 2 verbos. Entonces, es complicado para el estudiante. Entonces, de repente empezar por lo simple e ir de a poquito subiéndolo, ¿sí? Es fundamental. Después, las oraciones. Oraciones simples y cortas, formas afirmativas. ¿Se acuerdan que dijimos no, jamás lo negativo, no oraciones negativas? Oraciones conectadas por conectores básicos, y, pero, con, ¿sí? Los básicos siempre. Omitir oraciones impersonales y omitir fundamentalmente para el autismo metáforas, sarcasmos, bromas, dichos entre líneas. ¿Sí? Es súper importante. Recuerden que las personas autistas son literales, entonces no van a entender jamás una metáfora, una broma, un sarcasmo. Recuerden que son súper honestas, ¿sí? Es muy raro que encuentren una persona autista que les mienta. Ellos son totalmente honestos. Entonces, veamos por ese lado, ¿sí? Tratemos de omitir esas situaciones, ¿ok? Vocabulario, onomatopeyas, pum, pim, bam, excelente, porque le dan onda, buenísimo. Sinónimos, antónimos, buenísimo. Hiperlinks, también lo podemos trabajar, y por qué no, tranquilamente. Lo que sí tenemos que evitar es la polisemia, abreviaturas, porque no van a poder engancharlas las abreviaturas, los acrónimos, la jerga y los términos técnicos, ¿sí? Insisto, por ahí en química, en física, en materias por ahí de la parte de exactas es difícil omitir términos técnicos o vocabulario muy específico, pero bueno, de alguna manera lo podemos llegar a arreglar y por lo general eso lo utilizan personas adultas o chicos que ya están terminando el secundario, entonces lo podemos manejar. Bueno, vamos a ir terminando, que ya falta poquito. Diseñar consignas accesibles, preguntas directas en lugar de abiertas, siempre pregunta directa, nunca preguntas abiertas. Formato mixto de respuesta, tiempo adicional, fundamental. Por ejemplo, contesta estas 3 preguntas. ¿Cuál es el personaje principal? Escribe una palabra o lo dibuja tranquilamente. Es una forma de evaluar, una forma diferente de evaluar, dibujando, ¿sí?
¿Qué problema enfrenta? Elige una opción múltiple, el famoso multiple choice. Le doy 3 opciones que pueda elegir la que quiere, ¿ok? Cómo termina la historia y puede grabar un audio de 30 segundos contando cómo termina la historia, ¿sí? Siempre utilizando formas diferentes de evaluar, siempre utilizando formas diferentes de encarar una actividad, ¿sí? Y fíjense cómo es algo tan rutinario y con tan poquitito como de repente, en lugar de escribir cómo termina la historia, que la cuente por un audio, es maravilloso. En lugar de contar cómo enfrenta el tema como parte de un story map, de un mapa de historia, de una obra literaria, un cuento y demás, elige una opción múltiple, ¿sí? Hay muchísimas formas para poder hacerlo. Pequeño Bueno, contexto rápido. Soy Luke, tengo 17 años, estoy yendo a rendir mi último examen de Biology para no llevarme la materia y poder terminar el colegio. Estoy llegando tarde. Hi, vengo a hacer el recuperatorio. Hola, Luki. Ok, here we are. Ok, acá estamos. Vamos a rendir el examen recuperatorio. I don't have time for this. No tengo tiempo para esto. Te voy a tomar oral rápido, así ya nos lo sacamos de encima. Total, vas a venir en diciembre. ¿Un oral? Me va a tomar un oral, es mi momento de brillar después de tantos años, por fin. Ok, now tell me, ¿qué decía Darwin de la evolución? And just like that, we are here now, like evolution. Di este examen hace 5 años, no me acuerdo ni un poco lo que di, pero ¿qué pasó? Pasó. Oh my god, I can't believe, no puedo creer que voy a decir esto. You got a 10, te sacaste un 10. For real? ¿De verdad? I have to say I'm sorry, tengo que pedirte perdón, no sos tonto al final. Estoy sorprendida, completamente sorprendida, tus respuestas fueron perfectas. Te estoy diciendo hace 4 años que me dejes rendir oral, que es la única manera en la que logro expresar todo lo que sé. Yeah, you're right, sí, tenés razón. No hacía falta que me hagas pasar por estos 4 años horribles que me hiciste pasar. Por supuesto, te perdono y te agradezco por dejarme rendir oral. You know what, ¿sabes qué? You're not coming in December. No vas a venir en diciembre. Te pido perdón en nombre mío y en nombre de las otras materias y maestros que no te dejaron rendir con adaptaciones. Tenés razón, sos muy inteligente, sos brillante y no te dejé brillar en todo este tiempo. ¿De verdad? Aprobaste la materia. Olvídate, no nos vamos a ver ni hoy ni nunca más. Ya terminaste el colegio y te quiero ver triunfando después de esto. Te pido disculpas y ojalá logres llegar muy lejos. Basado 100% en hechos reales. El sistema educativo no es capacitista, pero... bueno, adecuar no es facilitar, es brindar oportunidades equitativas de aprendizaje, ¿sí? Creo que Lucas no fue más que claro. Si lo quieren seguir, él es Lucas-Slevin, está en Instagram, está en TikTok, y les puede dar un montón de ideas de cómo trabajar dentro de las aulas neurodivergentes, especialmente todo lo que es en la parte de adecuaciones, ¿sí? Tips fundamentales para ir cerrando: empatía, estimulación positiva, paciencia y adecuaciones, ¿sí? Son 4 puntos que tenemos que tener más que en cuenta y son súper valederos y productivos, ¿ok? Conclusión de la charla: implementar estas pautas garantiza que los estudiantes con TDAH, dislexia, autismo, Tourette y otros perfiles neurodivergentes puedan comprender, interactuar y mostrar sus capacidades en el aula. Estas prácticas alineadas con el DUA permiten un entorno realmente inclusivo y participativo, ¿sí? Bueno, llegué justito. Les agradezco muchísimo a todos, ¿sí?, por estar hoy acá presentes. Si me quieren seguir, mi Instagram es Adaptando tu Mundo, el LinkedIn Viviana Inés Canuli, y si no, me pueden escribir por mail por cualquier consulta, adaptandotumundo2@gmail.com. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Viviana. Muy preciso, muy importante todo lo que nos brindaste, ¿no? Tenemos acá algunos comentarios. Ada, muy gratificante los aportes. Lorena, a veces dice,